Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de una muy buena noticia. Algunos de ustedes ya conocerán el caso de Steven Lawson. Nosotros hicimos de hecho un video, por aquí les vamos a dejar una tarjetica por si ustedes quieren ver ese video, donde analizamos pues lo que fue la noticia de su caída en un pecado moral. Para las personas que tal vez no vieron el video, les invito para que vayan, primero vean ese video y luego regresen y vean este. Pónganlo en pausa y nosotros les esperamos. Bueno, y ustedes dirán, bueno, Brian, ¿y por qué tengo que ver ese video? Porque en ese video detallamos la información que se tenía en ese momento acerca de su caída, pues en un pecado moral, como había mencionado. ¿Y por qué esto era tan importante? ¿Qué repercusiones tenía? ¿Qué detalles se conocían de la situación? ¿Y cuál era nuestra perspectiva como una fe, un propósito respecto a esta situación? Ahora ya pues han pasado varios meses y tenemos una muy buena noticia. Y es una carta en la cual Steven Lawson se hace presente y expresa lo que ha venido sucediendo durante este tiempo. Entonces empecemos. Antes de empezar les quiero invitar para que nos apoyen suscribiéndose al canal, para que le den like a este video y para que comenten qué opinan acerca de esta noticia. Para nosotros es algo muy positivo. Cuéntenos usted, ¿qué opina? ¿Se alegra? ¿No se alegra? ¿Qué piensa? Bueno, sin más dilación, vamos a ir a la carta que escribió Steven Lawson arrepintiéndose por su pecado. Fue una carta que publicó en su red social de Twitter o X, hoy conocida, y vamos a conocer específicamente qué fue lo que él compartió en esta carta. Bueno, como se pueden dar cuenta, en este momento lo que estoy haciendo es tomar la traducción que hizo esta página web, Teología Sana, para poder comentar en este video lo que Steven Lawson expresó. En este caso, pues, como les menciono, hay una carta en su cuenta de Twitter. Si usted es una persona que conoce y usa frecuentemente el inglés y se maneja en este idioma, pues le invito para que pueda ver la carta directamente en la cuenta de X de Steven Lawson. En esta página tenemos pues un comentario. Ellos dicen: en las últimas horas Steven Lawson publicó una carta en su cuenta de Twitter. La publicamos de manera íntegra. Y dice: con el corazón destrozado escribo esta carta. He pecado gravemente contra el Señor, contra mi esposa, mi familia y contra incontables números de vosotros por tener una relación pecaminosa con una mujer que no es mi esposa. Estoy profundamente destrozado por haber traicionado y engañado a mi esposa, devastado a mis hijos, avergonzado el nombre de Cristo, reproche a su iglesia y daño a muchos ministerios. Bueno, creo que la carta empieza fuerte, empieza muy fuerte, porque es literalmente él expresando sus sentimientos respecto a su pecado y no pone excusas. Si se dan cuenta, inmediatamente va al punto de reconocer su pecado. Y algo que me alegra es que dice que fue un grave pecado, es decir, él reconoce primero que fue un pecado contra el Señor y luego contra las personas que afecta, entre ellas su esposa. Y esto es algo muy importante porque nos da a entender un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? No se anda con rodeos, no se anda con excusas, sino que realmente expresa lo que fue para él todo esto. Continuemos. Puede que se pregunten por qué he estado callado y ampliamente invisible desde que se conocieron las noticias de mi pecado. He necesitado un tiempo para buscar mi propia alma, para determinar que mi arrepentimiento es real. Bueno, esa era otra pregunta que yo me hacía. ¿Por qué él no se expresaba? ¿Por qué él no decía nada? Y claro, pensaba yo en las presiones que podía sentir, pues él era una persona con muchos cargos en diferentes organizaciones que tenían mucho impacto en la iglesia cristiana, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero su silencio para mí era realmente incómodo. Pero veo honestidad en el hecho de decir que él necesitaba mirarse a sí mismo. Y eso era algo que pedíamos en el video, y era que hubiese un arrepentimiento genuino. Orábamos por él pidiendo que él pudiese realmente arrepentirse por su pecado y por su maldad, y no que
simplemente dijera pues que se dejaba llevar y ya. Entonces realmente es algo que me alegra realmente porque me da a entender de que fue importante para él todo esto. Yo soy el único responsable de mi pecado. He confesado mi pecado al Señor, a mi esposa, a mi familia y me he arrepentido de ello. He pasado los últimos meses buscando en mi corazón para descubrir las raíces de mi pecado y mortificándolas por la gracia de Dios. Odio mi pecado, lloro por mi pecado y me he apartado de él. ¡Wow! Qué importante eso y esa sinceridad con la que se expresa diciendo que él es el único responsable de su pecado. Y realmente lo valoro y aprecio por dos cosas. Primero, porque al ser una figura pública, su caída fue pues pública, los efectos fueron públicos, los efectos fueron a muchas personas y su arrepentimiento también es público. Esto realmente repercute mucho en las personas que seguían su ministerio, porque les da a entender que hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Y a todas las personas que realmente dañó con todo esto, pues de cierta forma les muestra un corazón arrepentido y eso es algo importantísimo. Y lo segundo, que públicamente reconoce su pecado, se arrepiente y pues creo yo que él también reconoce las consecuencias de su pecado, pero qué importante que haya estado todo este tiempo, alrededor de 6 meses, en ese proceso de arrepentimiento. Y, y tal vez esto es mucho más valioso que simplemente un arrepentimiento superficial en el momento de pues haber confesado su pecado, que fue más por presión de otras personas, y que él llegue a manifestarlo, que se tomó un tiempo para meditar, para escudriñar en su corazón, es algo muy valioso. Y tal vez el efecto de su caída claramente es mucho más pernicioso, es mucho más dañino que lo que va a ser este arrepentimiento. Pero para mí realmente es algo muy, muy valioso lo que hace Steve Lawson. Mi pecado tiene enormes consecuencias, lo que estaba mencionando yo, y voy a vivir con ellas por el resto de mi vida. A lo largo de los años, muchos me han mirado para orientación espiritual y yo te he fallado. Ruego por tu perdón. Wow, es que lo que les menciono es realmente tremendo todo el efecto que tiene la caída de un hombre del Señor. Y en este caso él reconoce y habla de las consecuencias y es que en la iglesia en Estados Unidos pues claramente él ya perdió todo, él ya entregó desde que se descubrió su pecado, pues él entregó sus cargos, todas sus responsabilidades en los ministerios en los que estaba pues liderando o dando clases incluso dentro de algunos seminarios, pero adicional a eso él reconoce que él ya no puede volver al pastorado por parámetros de no ser intachable. Y esto es algo muy, muy importante, que él reconoce su pecado, pero también las consecuencias de su pecado. No trata de recuperar todas las cosas que perdió al haber fallado, al haber caído. Y es muy bonito y se ve su corazón pastoral, pienso yo, en el hecho de decir que pide perdón a la persona que lastimó, a la persona que le falló, ¿sí? Personas que tal vez estaban muy cerca de él y tenían cierta admiración hacia él y pues pasar de eso a lastimarles, a fallarles, pues es algo difícil de reconocer, pero él lo hace y pide perdón incluso a esas personas a las cuales le falló, que tal vez no tenían un vínculo súper cercano o estrecho con él, pero que se vieron afectados también por esto. He estado recibiendo un amplio consejo durante los últimos 5 meses para enfrentar las preguntas difíciles que necesito abordar. He lidiado con problemas del pecado que han sido dolorosamente expuestos en mi corazón. Me he sometido semanalmente a rendición de cuentas ante 2 pastores y ante los ancianos de una congregación local, que han pastoreado mi alma. También estoy bajo la supervisión de un equipo de rendición de cuentas que supervisa mi progreso y me da consejos sabios en las decisiones que tengo que tomar. Y aquí debo hacer una aclaración con respecto al proceso de acompañamiento, el proceso de disciplina que para nosotros era desconocido al inicio y pues recién se conoció esa noticia de su caída. Algo que dolía en mi corazón fuertemente era el no
escuchar de una congregación que estuviese disciplinando a Steven Lawson, o peor aún, que Steven Lawson no estuviese sometido a una congregación en su proceso de disciplina. Sin embargo, pues una de las cosas que se conocieron era que él no pertenecía a ninguna congregación como tal. Es decir, él tenía diferentes lugares donde enseñaba y predicaba, pero no pertenecía a ninguna iglesia local. Y esto pues claramente impedía que él tuviese algún tipo de disciplina por parte de la congregación. En este caso era la iglesia Trinity Bible Church, si no estoy mal, que era la congregación en la cual pues más se veía a Steve Lawson predicando. Y pues al no existir un vínculo como tal con esa congregación, pues no podía haber un proceso de disciplina con ellos. Claramente este es uno de las pistas, de los peligros para aquellas personas que dicen, no, es que yo no necesito ir a la iglesia porque Dios no dejó, Jesús no dejó iglesias, y bueno, muchos otros falsos argumentos contra el congregarse. Y pues claramente es un peligro todo ese tipo de situaciones. Gracias al Señor pues ya está sometido a una iglesia local, a una congregación, y eso es algo muy importante porque claramente somos seres humanos y podemos caer, y no estoy justificándolo, es el peligro al que todos estamos expuestos, y más si somos una figura pública como Steve Lawson. No lo digo por mí, sino me refiero pues todo creyente es de cierta forma un testimonio público, ¿sí? Y más una figura con tanta influencia como Steve Lawson, pues obviamente era mayor su responsabilidad. Entonces era importante que él pudiese someterse a una autoridad, y eso es parte del arrepentimiento. Estoy creciendo en gracia, leyendo y absorbiendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, orando y reuniéndome con otros creyentes. Estoy involucrado en la vida de la iglesia, asistiendo y participando en reuniones de oración, escuela dominical, el servicio de adoración y tomando la comunión semanalmente. Estoy siendo alimentado con la palabra en el estudio bíblico de mitad de semana. Por favor, oren por mi crecimiento espiritual hacia la semejanza de Cristo, mientras lo sigo momento a momento durante esta temporada de recuperación. Es importante, miren, aquí en este párrafo vemos una vida de un creyente, de una persona que se congrega, que tiene comunión con los santos, que se educa en una escuela dominical, en una escuela de formación de enseñanza bíblica, que participa en la comunión de los santos. Eso es importantísimo. Dice Steve Lawson: estoy agradecido por la gracia no merecida de Dios en el Evangelio para extenderme su perdón completo. De nuevo pido perdón también. Mientras continúo haciendo el arduo trabajo de arrepentimiento inesperado, no tengo intención de hacer más comentarios públicos en el futuro previsible. Y claro, es que lo que les menciono es una presión bastante fuerte que debe sentir este hombre al saber que muchas personas estaban esperando esto, que él expresara lo que había sucedido, pero especialmente que se arrepintiese de su pecado. Eso es una presión considerable, y realmente en este proceso de arrepentimiento puede ser el estarse manifestando, expresando en diferentes lugares, es más una distracción, y lo que puede hacer es perjudicar ese proceso de arrepentimiento. Y realmente nos alegramos en que esté en esa transición, en ese proceso. Por favor, oren por la misericordia y la gracia del Señor mientras busco corregir los pecados profundamente equivocados que he cometido contra mi esposa y mi familia, y que a su tiempo y manera Él traerá la redención y restauración en nuestro matrimonio para su gloria. ¡Wow! Esto también es algo muy fuerte, porque nos da a entender que su esposa lo perdonó y están en un proceso de restauración. Tanto él como el resto, pues tanto él y ella como el resto de su familia. Y eso es algo muy, muy difícil. Hermanos, es una situación muy compleja la que están viviendo como familia, pero qué bonito, y debemos alegrarnos por ver la obra de Dios restaurando a un hermano caído, y que nosotros debemos estar ahí para apoyarle. Tal vez no lo conocemos personalmente,
De hecho, yo no conocía realmente su ministerio, pero nunca nos podremos alegrar de la caída de un hermano. Nunca nos podremos gozar de la caída en pecado de una persona. Nunca podremos hacerlo. Entonces realmente me alegra ver este proceso de restauración en el cual está él y toda su familia. Pues nada, queridos hermanos, yo creo que aquí es importante poder compartir el mensaje del Evangelio. Y es que Dios, a través de Jesucristo, estableció el camino para que todo pecador pueda ser reconciliado con Dios. Por nuestro pecado hemos fallado a Dios y le hemos desobedecido. Y si no nos arrepentimos y creemos en el sacrificio de Jesús, seremos condenados eternamente en el infierno. Pero Dios, para evitar esto, estableció a Jesucristo y en su sacrificio el único camino por el cual podemos ser salvos, por el cual podemos ser restaurados en nuestra relación con Dios. Te invito para que creas en Jesucristo, para que te arrepientas de tus pecados, abandones tu pecado y camines conforme a lo que debe caminar un hijo de Dios, en obediencia, en arrepentimiento, congregándote, asistiendo a una iglesia de sana doctrina. Cree en Jesucristo, dice la palabra del Señor, y serás salvo. Bueno, reflexiones finales. Por mi parte, estoy muy contento de conocer de esta carta de Steve Lawson. Espero que el Señor, y deseo con todo mi corazón que el Señor continúe obrando en su vida, continúe obrando en su familia y les restaure finalmente, tanto a Steve Lawson y a esta mujer con la cual pues sucedió este hecho pecaminoso. También el invitarles para que oremos, para que nosotros mismos no seamos el motivo por el cual el nombre de Dios sea blasfemado, que no seamos nosotros quienes expongan de manera negativa el nombre del Señor. Es algo a lo que siempre temo y le ruego a Dios que me guarde de ese tipo de cosas. Por mi parte, queridos hermanos, no es nada más en este video. Nos veremos en uno próximo confiando en el Señor. Que Dios los bendiga.